Bien, pues mensajeros de sabiduría es el mensaje, como le titulé a Daniel capítulo 1, versículos 17 al 19, mensajeros de sabiduría. Mire, hermano, hermana, usted y yo hemos sido enviados a un lugar oscuro, a un lugar lleno de perversidad también. Y yo no sé cómo sea el lugar donde tú trabajas, donde tú vives. Yo no sé cómo sean las cosas alrededor de tu vecindario, pero si tú vives en la misma ciudad donde yo resido, pues entonces voy a decir de que estamos viviendo en un lugar lleno de perversidad. Este es un lugar que no favorece las cosas de Dios. Estamos viviendo en un lugar que no favorece el escuchar las cosas de Dios. Y Dios nos ha permitido conocer su verdad y nos ha permitido estar aquí como mensajeros de sabiduría. Daniel y sus compañeros, recordemos de que ellos también fueron desarraigados de su pueblo natal. Fueron desarraigados de Israel, de Judá, con ese fin. No tuvieron culpa alguna, son jovencitos. Pero ellos buscando en medio de estas tragedias, en medio de esa perversidad, ellos aún así decidieron proponerse en su corazón, como vimos a Daniel decirlo, proponerse en su corazón el no contaminarse. Y ahora, continuando con este estudio, entonces, después de lo que Daniel le pide al jefe de los eunucos que le permita tener 10 días solamente alimentándose con legumbres y con agua, y vimos la semana pasada de cómo al término de esos 10 días, los compañeros de Daniel, al igual que Daniel, los resultados fueron mejor que los demás, que sí se contaminaron con los alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos, a los dioses paganos. Y vimos cómo el jefe de los eunucos, porque Dios puso en su corazón el favorecer lo que Daniel le propuso. Esa prueba que él mismo se autodió, ¿verdad? Él mismo propuso, danos la oportunidad, ponlos a prueba. Y no solamente desde ese instante, sino que en 10 días también que la prueba continúe y examínanos. Y ahora vemos entonces de que continuando con esta travesía, hay algo muy interesante de cómo Dios está obrando con Daniel y con sus compañeros. Le acabo de mencionar de que ellos ahora son mensajeros de sabiduría. ¿Qué es un mensajero? Alguien que lleva un mensaje, alguien que lleva un recado o alguna noticia, pero es alguien que ha sido enviado de parte de una persona a otra. Es como es un mensajero. El mensajero no va nada más por su propia cuenta, sino que alguien lo ha enviado. En aquel entonces también se les conocía como heraldos. Hoy podemos decir que esos mensajeros son como las personas que trabajan en la casa de correos. Eso es un mensajero, ¿verdad? El que me dio crédito a mí ahora tiene un mensajero y le envía la carta para recordarme de que tengo que pagar mi tarjeta de crédito. El mensajero llega a mi casa y yo recibo esa noticia y ahora, por lo tanto, pues ahora ya he sido informado de que tengo algo que pagar, porque ese mensajero llegó con la noticia, con el recado, con el mensaje. Pero Daniel y sus compañeros también tienen un mensaje que no tiene nada que ver con crédito, sino con la verdad. Y ellos lo muestran con su propio
con su propia conducta. Y ya vimos de cómo la semana pasada, escuche el mensaje de la semana pasada, de cómo el ejemplo de ellos impactó al jefe de los eunucos, y también lo vamos a ver con el rey del imperio, con Nabucodonosor. Ahora, yo quiero que usted entienda, porque acabo de hablar de un mensajero que ha sido enviado de parte de alguien. En el caso de Daniel y sus compañeros, ellos involuntariamente, en otras palabras, ellos fueron obligados. Ellos no tuvieron la opción, hey, a mí me gustaría ir a Babilonia, Dios, envíame a mí como cautivo, envíame a mí como esclavo. Ellos no tuvieron esa voz, no tuvieron esa decisión, no tuvieron la oportunidad de decidir. Tampoco no les enviaron un boleto de primera clase para que se subieran a un camello y viajaran a Babilonia. No, tuvieron que ser encadenados y tuvieron que ser arrastrados, obligados. Aún así, Dios estuvo obrando las vidas de Daniel y sus compañeros. Yo quiero que usted entienda el por qué ahora yo le estoy transmitiendo ahora esta imagen, para que usted visualice de que Daniel está siendo utilizado por Dios, y usted y yo no estamos viviendo semejante ejemplo en nuestras vidas como lo hicieron Daniel y sus compañeros. Aún así, nosotros ahora también podemos considerarnos como mensajeros de sabiduría. Y yo quiero que usted ahora pueda verse en ese espejo, lo que es la Biblia, y que usted ahora se dé cuenta de que usted, como Daniel, tiene también la misma oportunidad. Ha recibido el mismo llamado a brillar en estas tinieblas, en medio de esta perversidad. Antes de continuar también, porque le acabo de mencionar de que el título es Mensajeros de Sabiduría, yo quiero que usted entienda de que la sabiduría es uno de los muchos dones, que Dios nos ha dado. No solamente uno de los dones que Dios nos ha dado aparte de la salvación, pero es un don que a Él le gusta dar. A Dios le encanta dar sabiduría y nos pide que si nosotros no tenemos sabiduría, nos pide, pues pídela. Me dice, Edgar, ¿te falta sabiduría? ¿Necesitas sabiduría? ¿Te gustaría recibir sabiduría? Pues entonces pídela. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Ahí dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice allí, pídala a Dios. Pide. Es lo único que tenemos que hacer, es pedirle a Dios sabiduría. Mire lo que dice ahí Santiago 1:5. Dice que el cual da a todos. A todos. Ahí no dicen el cual nada más Dios solamente le da a Edgar, o Dios solamente le da a tal persona. Ahí dice a todos. Usted y yo somos todos. Y dice que Él la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa palabra abundantemente es muy interesante y también muy importante. Es la misma palabra que cuando usted lee en Génesis capítulo 1, donde dice de que Dios en toda su creación lo vio todo, y dice, y que Él lo vio y que era bueno. Es la misma palabra, abundante, bueno. A Dios le encanta dar buenas cosas. Y la sabiduría es ese algo bueno. Lo único que usted y yo debemos o podemos hacer es simple y sencillamente es pedirla. Mire lo que dice Salmo 111, versículo 10. Dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Y dice ahí que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de la Biblia. Los mandamientos que prescribe, que nos receta Dios en su palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Está repleto de mandamientos. Conocemos los 10 principales mandamientos, sin duda. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un sinnúmero de mandamientos. Este es uno de ellos. Y nos invita, al igual como Proverbios 1:7, a entender de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire lo que dice, hablando del temor de Jehová, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahí dice Dios, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Es una pregunta, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que le temas a Él, que tengas ese temor, que tengas esa reverencia, que tengas ese respeto hacia Dios. No habla del miedo, sino habla de adorar, de glorificar, de exaltar y tener como prioridad el énfasis. Lo principal es Dios, sobre todas las cosas, Dios. Ese respeto, esa reverencia. Y dice ahí que andemos en todos sus caminos, que le amemos a Dios, que le sirvamos a Dios, dice allí. Y que lo hagamos con todo corazón, con toda alma. Y una vez más, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Y que si lo hacemos, al hacerlo, tengamos prosperidad. O sea, nos va a ir bien. Nos va a ir bueno. Es bueno amar a Dios. Es bueno temer a Dios. Es bueno respetar a Dios. Es bueno honrar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver con Daniel capítulo 1? Pues mire lo que dice aquí ahora en el versículo 17 de Daniel. Dice que a estos 4 muchachos, ¿verdad? A Daniel y a sus compañeros, dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios le da dones del conocimiento e inteligencia a estos compañeros, a estos jovencitos, para que sean utilizados en las letras y las ciencias. Quiero que recuerde que estos jovencitos son esclavos. Han sido desarraigados de su familia, de su país. Les han cambiado su identidad, les han cambiado su nombre. Recuerde esto. Aún así, Dios les da el conocimiento para que puedan tener este conocimiento con todas las letras y las ciencias. ¿Qué es esto de las letras y las ciencias? Qué bueno que me pregunte, hermano, hermana. Porque mire, cuando habla esto acerca de las letras y las ciencias, está hablando de las 2 principales ramas académicas. Aquellas ramas académicas que nos ayudan a entender, escuche, lo que son las matemáticas, lo que son la naturaleza, lo que es la sociología. O sea, el entender qué es lo que sucede dentro de nuestra sociedad. Y Dios está diciendo aquí muy claramente de que Dios le ha dado a Daniel y a sus compañeros este tipo de conocimiento, este tipo de entendimiento. Pero también es muy importante aceptar y reconocer, hermano, hermana, que Dios le ha dado conocimiento a creyentes y también a no creyentes. Yo conozco de muchas personas que no son creyentes, pero tienen un conocimiento enorme. Conocen muy bien las letras y las ciencias. Son doctores, son abogados, son personas académicas. Pero lo que no tienen es el temor de Jehová.
Eso es lo que marca la diferencia aquí, de que una persona puede tener conocimiento, pero ese conocimiento sin el temor de Jehová no sirve. Ahora le platicaré más a fondo acerca de qué estoy hablando acerca del temor de Jehová. Pero primero continuamos con este tema del conocimiento, porque ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la habilidad para entender. Escuche, para advertir y para saber algo. ¿Tú conoces algo? Entonces tú puedes entender, advertir y saber algo. Un ejemplo. Cuidado porque ahí en la esquina hay un alto. Y si te lo pasas, puedes sufrir un accidente. Y ese accidente hasta puede ser fatal. Eso es un conocer, un entender. Y es ahora una advertencia, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Así es que ahora usted tiene la oportunidad de decidir recibir la advertencia o de entender el saber el conocer esto. ¿Por qué acentúo esto? Porque mire, ¿usted sabe qué es lo opuesto al conocimiento? La ignorancia. La ignorancia es lo opuesto a conocer algo. La ignorancia es desconocer algo. Y hay personas que son académicas, conocen de las matemáticas, conocen de las ciencias, conocen de las letras, pero porque no tienen el temor de Dios, están caminando en realidad ciegamente. No se dan cuenta de que van en un camino rumbo a la perdición. Yo era una de estas personas. Yo caminaba de esta forma. ¿Se ha dado cuenta de que la Biblia nos dice de que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No entendíamos la verdad. No nos importaba la verdad. ¿Se da cuenta de cómo ahora con la propuesta número 50, cómo encaja muy bien esto? La gente dice, oh no, Trump es un nazi. Debemos de votar en contra de Trump. Y la gente se está perdiendo porque tienen un odio hacia Trump. Cuando en realidad no tiene nada que ver la propuesta 50 con Trump. Tiene que ver con nosotros. Trump no tiene nada que ver con esto. Pero la gente por la ignorancia, porque desconoce la verdad, pues ¿qué más da? Se la creen. Se la creen. Y mientras tanto nosotros vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque la mayoría está caminando aquí ciegamente. Desconocen la verdad. No tienen el conocimiento. Serán académicos, pero no tienen el temor de Dios. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice allí, Dios hablando, mi pueblo fue destruido. ¿Sabe por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. ¿Cómo podemos decir esto de otra forma? Por ignorantes. Por ignorantes. Si en 1 año, en 2 años yo voy a la cárcel, ¿sabe por qué voy a ir a la cárcel? Por la gente ignorante, porque votó a favor de la propuesta número 50. Es un ejemplo. ¿Se da cuenta de esto? ¿Cómo encaja muy bien esto? Continuando con Daniel, versículo 17, mire, ahora también habla no solamente del conocimiento, sino que también habla de la inteligencia, porque el conocimiento y la inteligencia van unidas. Es muy importante de que nosotros también le añadir al conocimiento la inteligencia, o sea, lo práctico. Ahora yo sé de que ahí hay un riesgo. Más vale de que entonces yo inteligentemente pues tome medidas acerca de ese riesgo, ¿verdad? Le he dado este ejemplo muchas veces. A mí me decían de niño, no metas el dedo allí porque te vas a electrocutar.
Y lo primero que hice, ¿qué fue? Meter el dedo. Ignorantemente. Conocí, pero no fui inteligente porque no fui práctico. La inteligencia es eso, es tener la habilidad para resolver el problema. También en la raíz de lo que es la palabra inteligencia es tener agilidad. Agilidad. ¿Sabe qué es lo opuesto a la inteligencia o lo opuesto a la agilidad? La torpeza. El ser torpe. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros vamos caminando, ¿verdad? Vamos al supermercado, vamos caminando y yo veo ahí que dice, el piso está mojado. ¿Y qué hago yo? Continúo caminando yo en el piso mojado. Y yo voy a decir, oh, es culpa del piso mojado. Pero ¿que no estuvo allí la advertencia? No, yo le di, venga, pase lo que pase, yo puedo en contra del piso mojado. No, eso es ser torpe. Te vas a caer. Y Dios desea que nosotros seamos inteligentes para no caernos, para no fallar. Mire lo que dice Proverbios 9:6. Proverbios 6 dice, andad, caminar, ¿verdad? Caminar. ¿Dios quiere que tropieces? ¿Verdad que no? No. Entonces, mire lo que dice Proverbios 9:6, dice, andar por el camino de la inteligencia. El camino, ¿quién es el camino? Dios. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Quién nos da la libertad mediante la verdad? Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nosotros pensamos, nos convencemos, oh no, yo sé mejor que Dios. Yo puedo mejor que Dios. Yo no necesito a Dios. Mi inteligencia es mucho más enorme, mucho mejor, mayor que la inteligencia de Dios. Nos creemos la mentira. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Deseas no tropezar? Dios tampoco desea que tú tropieces. Lo que Él desea es de que tú continúes caminando en su camino, amando su ley, buscándolo a Él. Continuando ahí con Daniel, versículo 17, dice que también no solamente le dio conocimiento e inteligencia a los compañeros, pero también ahora específicamente, dice ahí, en ese mismo versículo, dice que le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueños. El mismo versículo. Ahora, es a causa de la perfecta soberanía de Dios, del por qué Daniel aquí es el único en ser mencionado en este instante, en ese lugar, del por qué él es el único en recibir este don del entendimiento acerca de visión y sueños. Es la soberanía de Dios. En ese instante, en ese momento, en aquel día, Dios eligió a Daniel que tuviese este don específico. Hoy en día, hermano y hermana, le tengo muy buenas noticias. Si usted está caminando con el Señor Jesucristo, si usted se ha arrepentido y ha invitado a que el Espíritu del Dios viviente, el Dios vivo, el Dios de la Biblia, more en su ser, more en su corazón, more en su alma, le tengo buenas noticias. Ahora usted posee el mismo entendimiento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios lo que está haciendo esta obra. Y usted y yo ahora poseemos el mismo entendimiento. La idea es de que ahora usted y yo como creyentes, de que le pidamos a Dios de que nos ayude a discernir este don. Y que lo utilicemos para el beneficio del cuerpo de Cristo.
Porque muchos abusan de este don. Muchos te dicen, yo soy un profeta tal y tal, yo soy un mensajero tal y tal, yo soy el discípulo tal y tal, y yo tengo el don de Dios que Dios me ha dado para visión y sueños, yo te los puedo revelar. Debemos de discernir esto con mucho cuidado y también con sabiduría de Dios. Porque hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Ahora, el entendimiento es la habilidad para tener la idea clara de las cosas. Eso es lo que significa el entendimiento. Tener la habilidad para tener la idea clara de las cosas. ¿Ve qué maravilloso Dios es? Quiero tomar una pausa aquí y quiero que usted considere lo siguiente. Cuando Daniel estaba siendo desarraigado de su familia, de su país natal, y estaba siendo obligado a ser llevado a Babilonia, ¿usted cree que Daniel sabía de que él iba a poseer estos dones? ¿Usted piensa que Daniel sabía muy bien con exactitud de que Dios lo iba a utilizar de esta forma? ¿Usted piensa de que Daniel tenía este entendimiento en aquel entonces? Yo voy a decir de que es muy probable de que no. Pero Daniel aún así propuso en su corazón no contaminarse. Daniel aún así, él propuso en su corazón, voy a serle obediente a Dios. Me voy a rendir a Dios. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Sufra lo que sufra. Daniel, aún muy probablemente sin tener ese entendimiento, ese conocimiento de que iba a ser utilizado de esta maravillosa forma de parte de Dios, aún así él estuvo dispuesto a servirle a Dios. ¿Por qué se lo presento yo de esta forma a usted, hermano y hermana? Porque yo quiero que usted ahora se ponga las sandalias de Daniel y usted ahora se identifique con él. De que ahora usted vea en sí mismo, en sí misma, el reflejo de Daniel en usted, porque Daniel está sirviendo al Dios de la Biblia, al mismo Dios que usted está sirviendo. Dios está buscando el amar, el servir y obedecer al Dios que usted obedece. El buen pastor, lo vimos la semana pasada, el buen pastor que Daniel está siguiendo es el mismo buen pastor que usted y yo ahora seguimos hoy en día. Y esto es lo mismo que Dios desea darnos a cada uno de nosotros. Estos dones no han terminado. Estos dones los podemos poseer. La semana entrante yo le diré ya más acerca de esto, pero mire lo que dice 1 de Juan 5:20. Dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Mire lo que dice ahí 1 de Juan 5:20. Y que nos ha dado, note la palabra, entendimiento. Nos has dado la claridad de entender de qué. De que Él es el verdadero, de que estamos en el verdadero y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él es el verdadero Dios, dice allí, y la vida eterna. ¿Se da cuenta de lo importante que es el tener el entendimiento? Y si usted tiene este entendimiento, le vuelvo a repetir, hermano y hermana, es porque el Espíritu Santo mora en usted. Y el Espíritu Santo es el que nos da esta oportunidad de poder tener el entendimiento de visión y sueños. Como continúa diciendo ahí Daniel 1:17. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de esta visión y sueño? Muy brevemente,
le voy a decir de que la semana entrante vamos a profundizar más este tema. Y de hecho, a mí me ha dado, gracias a Dios, a mí me ha dado el don de entender sueños. Y yo he recibido sueños. Y me ha ayudado muchísimo a crecer en el camino de Jesucristo. A amar a Dios. Esto es algo que Dios nos ha dado a muchos de nosotros. A muchos, ambos, visión y sueños. A algunos nada más visión. Pero esto todavía existe. Este don todavía está siendo dado de parte de Dios. Porque de lo que se trata esto es de que nos da Dios el entendimiento como se lo dio a Daniel en aquel entonces, de entender la revelación divina. Está hablando específicamente de visión y sueños divinos. Está hablando de cómo Dios, mediante visión y sueños, Dios envía o le da mensajes a su pueblo y lo ha hecho desde el principio. Lea su Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, usted va a darse cuenta de que hay muchísimos ejemplos acerca de visiones y acerca de sueños. De hecho, el libro de Apocalipsis y Daniel está lleno de visiones. Y está hablando específicamente de esta revelación divina. Es algo que solamente se puede ver y también que solamente se puede entender mediante su palabra. Es su palabra lo que se debe de utilizar para entender las visiones y los sueños. Porque muchos han tenido visiones y sueños y son sueños y visiones de perversión. Por ejemplo, los musulmanes siguen una visión errónea. Los mormones, los testigos de Jehová, igual visiones y sueños perversas. Muchas visiones y sueños católicos también son perversidades. No tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es muy importante de que cuando nosotros tengamos estas experiencias, si Dios nos ha dado este don, de que nosotros consultemos la palabra de Dios. Es muy importante. Y si la palabra de Dios no encaja con mi sueño o no encaja con mi visión, entonces es muy probable de que no tiene nada que ver con algo divino. Es muy probable de que tiene que ver con mi carne. Yo quiero que sea esto. Cuando no debemos de tener esa mentalidad o esa manera de pensar. Bien, les recuerdo que la semana entrante vamos a profundizar más acerca de esto porque al final de Daniel capítulo 1 habla acerca de algo muy importante y lo vamos a conectar a todo lo que es también en Éxodo. Y la visión y los sueños tienen muchísimo que ver cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Así es que continuando entonces con Daniel, versículo 18, dice ahí que pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Quiero que usted recuerde que al principio de Daniel lo que vimos es de que cuando habla de pasados los días, está hablando de 3 años. Recuerde de que ellos fueron desarraigados de su país, de Judá, y fueron llevados específicamente al palacio de Nabucodonosor para que ellos, por medio de 3 años, fuesen preparados para servirle ahora al rey o al imperio de Babilonia. 3 años han pasado aquí. Nosotros no tenemos idea de lo que Daniel ha pasado, de lo que las experiencias de Daniel, porque leemos aquí rapiditamente y brevemente, ¿verdad? Versículo tras versículo tras versículo, no nos percatamos de repente de que, oye, de repente han pasado 3 años. ¿Puedes imaginarte
tú vivir en un lugar extraño, en un lugar donde han cambiado tu nombre, donde estás comiendo solamente alimentos que en realidad no satisfacen mucho, pero aún así Dios te está fortaleciendo, donde ahora ya no tienes voz porque eres un esclavo? ¿Puedes imaginarte tener ese tipo de vida por 3 años? Y míranos nosotros cómo nos quejamos aquí, ¿verdad? Apenas salimos a la calle y de repente, hey, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y lo otro, y me quejo de esto y de aquello, del otro. Y mira aquí, 3 años de este varón y sus compañeros. En conclusión, veamos el versículo 19. Dice aquí el versículo 19 de que el rey habló con ellos, con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías, los compañeros de Daniel. El rey habló específicamente con estos 4 jovencitos y dice que no fueron hallados entre todos ellos como ellos. En otras palabras, lo mejor. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerda? Que cuando confiamos, cuando nos rendimos a Dios, las cosas, los resultados serán ¿qué? Mucho mejor. Fue lo que vimos la semana pasada. Mucho mejor. Y aquí es exactamente lo que está sucediendo. Quiero que usted recuerde y entienda de que porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse, aquí Daniel entonces está viendo a Dios moverse de una manera maravillosa y poderosísima en sus vidas. Es Dios quien está haciendo esta obra. Es Dios quien inició esta obra. Recuerde lo que dice el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17 una vez más. A estos 4, ¿qué dice ahí? Dios les dio. Fue Dios quien les dio esto. Fue Dios quien está haciendo esto. Es Dios quien ahora está obrando en Nabucodonosor, en el rey pagano. Dios ahora se está moviendo en enviar a estos jovencitos mensajeros de sabiduría, llenos del temor de Dios, porque conocen la autoridad de Dios, se han rendido a la autoridad de Dios, respetan a la autoridad de Dios, y ahora están brillando ante un rey pagano. Están brillando en un lugar perverso, lleno de tinieblas. Usted debe de recordar de que el imperio de Babilonia, cuando llegó a Jerusalén en aquel entonces, lo destruyeron todo. Destruyeron el templo. Se llevaron los utensilios del templo. Y ahora Daniel y sus compañeros están brillando aquí directamente ante los ojos del rey de aquel imperio. ¿Se da cuenta de cómo Dios está moviendo las fichas aquí? ¿De cómo Dios está moviendo las cosas? Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Dios desea hacer lo mismo en nuestras vidas. El rey de todo el imperio de aquel entonces dice allí que está hablando con los jovencitos. Es una entrevista. ¿Ha sido una entrevista de trabajo? ¿Te ha tocado? Eso es lo que está sucediendo aquí. A ver, pues, platícame. ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Cómo sobrellevarías tal problema? ¿Cómo es de que resolverías tal dilema? Esta circunstancia. ¿Cómo manejarías esto? ¿Cómo te comportarías con ciertas circunstancias? Es una entrevista. Y aquí, después de la entrevista, lo que el rey pagano lo que está observando es de que, oye, estos jovencitos están brillando. No son como los demás. Dice que no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. Y mira lo que termina diciendo ahí el versículo 19. ¿Qué dice ahí? Que estuvieron ahí, ¿dónde?
delante del rey. Estuvieron sirviendo allí al rey de todo el imperio de aquel entonces. Dígame si Dios se está moviendo o no, porque para mí es muy obvio de que Dios, a pesar del sufrimiento de Daniel y sus compañeros, a pesar de las circunstancias tan difíciles, de cómo vimos desde el principio de que todo está al revés para ellos, Dios aún así está obrando. Porque Él desea de que Nabucodonosor cambie. Dios desea que los paganos le conozcan a Él. ¿Qué es lo que te estoy mencionando con esto para concluir? Si tú estás en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, y es un lugar lleno de tinieblas, lleno de perversidades, Dios te ha colocado ahí, Dios ha permitido de que tú estés allí con el fin de que tú brilles con la sabiduría que Dios te ha dado. Amén, amén. Eso es lo que Dios desea. Que nosotros estemos allí brillando la sabiduría, en las tinieblas, y no que las tinieblas me opaquen a mí. Ay, yo mejor no digo nada. Ay, no, mejor no digo que el homosexualismo es en contra de mi fe. Mejor no, oh sí, oh eres hombre, pero te vistes de mujer. Ay, qué bonito, ay, qué lindo, pobrecito. No, debemos de hablar la verdad, de decir la verdad. Todo eso nos va a combatir a nosotros y debemos de brillar en contra de estas cosas. Daniel es un ejemplo de esto. Daniel no sabía qué es lo que le esperaba en Babilonia, pero él se entregó a Dios. Su fe está completamente rendida a Dios. Daniel propuso en su corazón el no contaminarse. ¿Qué fue lo que le ayudó a Daniel entonces? ¿Por qué él propuso no contaminarse? El temor de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que te puede ayudar a ti? Si tú te propones en tu corazón el no contaminarte, ¿qué es lo que te va a ayudar? Lo mismo que a Daniel. El temor de Dios, la sabiduría de Dios. Dese cuenta de que usted es igual a nuestro hermano Daniel. Nosotros también entonces como Daniel podemos brillar en los lugares más oscuros, en los lugares más perversos. Nosotros podemos brillar. Es lo mismo. Ese es el Dios de la Biblia, es el Dios que servimos, es el Dios que busca que nosotros digamos en nuestro corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por Daniel, su ejemplo, gracias por los dones que le diste a él y que aún nos has dado hoy en día a tu iglesia. Te damos toda la honra y la gloria a tu santo nombre por ser tan bueno, tan fiel y tan lleno de misericordia y compasión hacia con nosotros, aun cuando no lo merecemos, y también como con Daniel y sus compañeros, aun cuando no esperaban estos resultados. Y mira lo que tú estás haciendo en las vidas de ellos. Te damos gracias, te damos toda la honra, la gloria y exaltamos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias y su pueblo dice amén y amén.